Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el video o el audio, lo que sea que estén viendo, tiene un poco como objetivo aclarar algunas cuestiones o dar algunas precisiones más sobre lo que hemos llamado justicia como concordancia, que en realidad es un nombre, digamos, con el cual intentamos referirnos concretamente a la teoría de la justicia de Aristóteles, ¿no? Recuerden que nosotros en la unidad número 4 lo que hacemos es contraponer dos grandes modelos, digamos, que disputan la forma en la cual se nomina, en este caso, como venimos insistiendo con ese concepto, disputan dos teorías las formas en las que se nomina lo justo. Pero claro, decimos que para nominar algo así como lo justo, se necesita dar ciertos fundamentos o ciertos elementos previos que tienen que ver, ¿no?, con el problema en sí de la justicia. El problema en sí de la justicia nosotros lo hemos trabajado a partir de Sandel, básicamente en tres grandes núcleos, digamos, ¿no? Primero, digamos, las teorías, los marcos conceptuales se refieren básicamente, digamos, a la forma en la que proponen que es o que debería ser el trato entre los individuos. Las distintas teorías también que problematizan la justicia tematizan, por lo tanto, lo que debería ser la ley, ¿sí? Ya sea ley, hablemos ley escrita o ley no escrita. Y por último, las teorías, lo que en definitiva, digamos, buscan ordenar es precisamente la forma en la que se va a organizar la sociedad, ¿sí? Y por supuesto que nosotros advertimos en las teorías que presentamos matices muy grandes, digamos, ¿no? Es decir, hay diferencias, por eso lo hacemos, tal vez para lo burdo, digamos, del choque entre ellas, así para dar cuenta, digamos, de cómo distintas teorías establecen principios de legitimación de lo justo y de lo injusto por caminos tan distintos. Ello implica o va a tener implicancias muy concretas a la hora de pensar en cómo estas teorías nominan lo real, como venimos diciendo, y básicamente cómo organizan esa distribución, ¿sí?, de lo que apreciamos. Decíamos, ¿no?, que uno de los grandes problemas de la justicia es esa pregunta de cómo distribuir lo que apreciamos. Si la teoría de lo justo, digamos, o la teoría de lo justo refiere a justamente cómo distribuir eso que decimos que apreciamos, sean bienes, sean derechos, sean valores, etcétera, etcétera, distintos marcos teóricos intentan, digamos, responder en función de sus principios y la legitimación que establecen para sus principios, intentan responder a esta cuestión. Y sea tanto en la teoría que nosotros trabajamos, en primer lugar en esta unidad que tiene que ver con el utilitarismo de Jeremy Bentham, o su reformulación por John Stuart Mill, como la teoría, digamos, aristotélica de la justicia, en una y otras, digamos, hay ciertas preguntas que permanecen, es decir, que nosotros podemos hacerles, digamos, a estas dos, digamos, estos dos grandes núcleos, digamos, conceptuales, en relación, por ejemplo, a qué nombre adquiere lo justo en una y en otra. Claramente hay diferencias por establecer allí. ¿Qué determina en una y otra teoría las fronteras con lo injusto? Hemos visto cómo la noción, o con la noción de frontera, digamos, como ese afuera constitutivo que decíamos, ¿sí?, permite dar cuenta, digamos, del adentro, ¿sí? Entonces, pero el establecimiento de esas fronteras, ¿sí?, con lo extranjero, con el alien, con lo que es injusto en este caso, significa establecer, digamos, los fundamentos, digamos, ¿no?, de las fronteras. También se puede preguntar sobre los principios que instituyen y que legitiman las distintas teorías, ¿sí? Recuerden, hay todo marco teórico, es un marco de ideas, instituyen cierta organización de esas ideas para dar sus principios de razón y para legitimar lo que van a proponer como modo de organización social, como modo del trato entre los individuos, como lo que debería ser la ley. ¿Cómo determina una u otra teoría, ¿sí?, eso que los individuos o que la comunidad aprecian?
¿sí? Porque, como decimos, el problema de la justicia es cómo distribuir lo que apreciamos. La pregunta es cómo se llega, digamos, a tener un bien o un derecho o un valor como algo que apreciar. En distintos marcos teóricos, en distintas formulaciones, hay claramente, digamos, elementos diversos. Está claro, digamos, en la posición del utilitarismo, digamos, ¿no? Como lo que se aprecia, digamos, es fundamentalmente la posición, digamos, ¿no? De la libertad del individuo en relación a un marco de elección, ¿sí? Y está claro también, digamos, ¿no? Como lo que se valora, lo que se aprecia en el marco de la teoría aristotélica, será, ¿no? La virtud en relación a la vida buena, como decíamos en clase, ¿sí? Y teniendo distintos marcos, digamos, ¿no? Con los cuales utilizar o pensar lo que se aprecia, una y otra teoría aprecian cosas distintas, por lo tanto cada una va a organizar los criterios de distribución, ¿sí? De eso que establece como apreciable. En el utilitarismo, digamos, ¿no? Las formas en las cuales se distribuye lo que se aprecia, en este caso la libertad de elección individual, supone romper con todo aquel, digamos, fundamento extraño al individuo, ¿sí? Que afecte la libertad de su decisión individual. Por lo tanto, como dice Bentham, los derechos naturales no existen, la sociedad no existe, en tanto y en cuanto, digamos, son formulaciones que en su artificio lo que hacen es condicionar a la libertad del individuo, digamos, ¿no? Y como dice también Bentham, digamos, ¿no? El derecho moral no existe por sí mismo, ¿no? El derecho individual en todo caso es la plataforma del derecho moral, algo que para Aristóteles sería inconcebible. Y por supuesto que también lo que intentamos pensar en el tránsito, digamos, ¿no? De lo que venimos con la materia, es cómo estas distintas teorías construyen o disputan verdades del sujeto, ¿sí? El utilitarismo, nosotros decimos o hemos expuesto, digamos, ¿no? Al tramar, digamos, que el principio, digamos, de maximización de la felicidad en términos de la mayoría supone, digamos, ¿no? Que el individuo es un individuo que decide en la plenitud, digámoslo así, de su voluntad, en tanto no perjudique a otros, ¿sí? Eso supondrá, digamos, ¿no? Disputar las verdades del sujeto que afectan este principio. Por ejemplo, digamos, ¿no? Las verdades de la comunidad o las virtudes de la comunidad. Por eso decíamos en la forma extrema, digamos, del utilitarismo, digamos, no interesa, digamos, el fin virtuoso, lo positivo, o lo moralmente valorable que nosotros pensemos que es, qué sé yo, no vender riñones o hacer leyes para discapacitados, etcétera, etcétera, digamos, cualquier, digamos, de esos puntos para el utilitarismo no puede ser, digamos, ¿no? Un elemento a considerar, ¿sí? A la hora de pensar una ley, por ejemplo, sino que simplemente se trata de un principio de maximización, ¿no? De la felicidad y de la libertad individual y su sumatoria como mayoría, digamos, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de Aristóteles. En el caso de Aristóteles, que es a quien me voy a referir mínimamente, simplemente como para intentar ordenar, digamos, un discurso que es lo que intentamos hacer en clases, es decir, bueno, cuando nosotros decimos justicia por concordancia, o la concordancia, digamos, la justicia en Aristóteles, por supuesto que nos referimos a un tipo particular de concordancia. Si recuerdan, cuando hablamos de concordar, decíamos que es una suerte de correspondencia de una cosa con la otra. Bueno, ¿qué es lo que hace corresponder? ¿Qué es lo que hace concordar Aristóteles? Bueno, lo que Aristóteles fundamentalmente intenta vincular, ¿no? Es la noción de vida buena con lo humano, ¿sí? Recuerden que esos tres grandes puntos o bloques, digamos, ¿no? En los cuales nosotros nos manejamos, el trato entre los individuos, lo que debería ser la ley y cómo organizar la sociedad, Aristóteles los va a pensar entonces claramente diferenciado, digamos, ¿no? Con el utilitarismo. Pero digo, ¿no? Que lo fundamental entonces es entender, yendo al último de los puntos, a cómo organizar la sociedad. Aristóteles entiende que la única forma de organizar una sociedad es pensar en el concepto de vida buena, ¿sí?
y la definición que le vayamos encontrando a ese concepto a partir del desenvolvimiento del humano. Lo interesante de esto es que para Aristóteles no hay una definición absoluta de vida buena, digamos, ¿no? De la cual empezar a copiar, digámoslo así, de modelo, sino que lo que él dice es que ese es un trabajo precisamente del humano. ¿Y qué es lo humano para Aristóteles? Bueno, lo humano para Aristóteles es fundamentalmente el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje, digamos, nosotros ya hemos incorporado formas de designar, de denotar al mundo, de atribuirle, digamos, ciertos elementos, y en eso, digamos, radica, digamos, la potencia de ese lenguaje, es decir, que las cosas no tienen un nombre propio, absoluto y definitivo, sino que todo puede entrar en un proceso de deliberación, de proairesis, decía en griego Aristóteles, por el cual, a través de la deliberación, digamos, justamente, podemos modificar o podemos, digamos, ir capturando algunos elementos que no hayamos previsto de modo anterior en relación a lo que es la vida buena. ¿Y qué es esa cuestión, digamos? ¿Cómo se vincula la vida buena con lo humano? Bueno, se vinculan fundamentalmente a través de la ciudadanía. Aristóteles, como decíamos también en clases, piensa mucho el concepto de son politikon, es decir, de animal político. Para Aristóteles, los individuos no son tales, los individuos son ciudadanos. Él, cuando piensa su teoría de la justicia, piensa en un concepto de ciudadano, de ciudadanía, ¿no? Que no es un concepto dado, digamos, ¿no? Simplemente por estar en una constitución, digamos, ¿no? Es un concepto que vincula al sujeto, con todas las dimensiones que hemos visto, con una serie de prácticas y con una serie de intervenciones en relación a la comunidad en la que vive. ¿Qué quiere decir? Que el trato entre los individuos que piensa Aristóteles no es un trato entre unidades separadas, digamos, ¿no? Que se tratan utilitariamente como pensaba Diego Bentham. Para Aristóteles, el trato entre los individuos es un trato entre ciudadanos, ¿no? Debería ser un trato entre ciudadanos, porque el concepto de ciudadanía, ¿sí?, envuelve ya una preocupación por lo común, envuelve ya un trabajo, digamos, de discernimiento sobre aquello que es mejor para lo común y para el individuo a la vez, por supuesto, ¿no? En Aristóteles no hay un olvido del individuo, hay una vinculación permanente, una retroalimentación entre el individuo y la comunidad que está atravesado por el concepto de ciudadanía. Lo que vincula individuo y comunidad es el ciudadano, es la ciudadanía, ¿no? Y esto, por supuesto, que se va a oponer, digamos, o se puede oponer fácilmente, ¿no?, a la maximización de la utilidad para el individuo atomizado. Es decir, el individuo no puede pensar en la maximización de sí, ¿no?, por fuera, digamos, ¿no?, del pensamiento de conjunto. Eso es ajeno al concepto de ciudadanía de Aristóteles y tiene muchas implicancias también para pensar en cómo organizar la sociedad, digamos, ¿no? La sociedad para Aristóteles existe, no como Bentham decía, digamos, ¿no?, que la sociedad no existe, sino que para Aristóteles la sociedad, la comunidad existe porque el ser humano es un ser político, es un ser que se vincula necesariamente a lo intersubjetivo, digamos, ¿no?, al trato plural, por el lenguaje, por empezar. Hablamos lenguaje, el lenguaje dice cosas a través de nosotros que nosotros no hemos determinado, ¿no? Por lo tanto, necesariamente llegamos vinculados al mundo con formas plurales de ese mundo. Por lo tanto, es imposible salirnos, digamos, ¿no?, de la existencia política, dice Aristóteles, ¿no? Esa existencia política es lo que nos permite a nosotros establecer, digamos, un intento de comprensión de ese mundo político en el que nos insertamos, ¿no? Nos permite pensar en los órdenes que ya, digamos, vienen incorporados en el lenguaje y en el mundo, pensar en sus significados, pensar en sus fines, pensar en sus propósitos. Y esto para organizar la sociedad es fundamental, dice Aristóteles, porque allí está tramado, digamos, ¿no?, cómo está dispuesta la sociedad, cómo está organizado, digamos, ¿no?, la actividad en esa sociedad, y cuáles son los hábitos, en todo caso, que podemos ir mejorando para que esa comunidad sea organizada, para que esa polis funcione en términos de, aproximándose a la vida buena, digamos, ¿no?
Una vida buena que, insisto, no tiene que ver con un imaginario de, no sé, andar todos de las manos. No, la vida buena, digamos, para Aristóteles es la vida justa, digamos, ¿no? Una vida justa es en la cual, digamos, a cada cual se le da lo que corresponde, ¿sí? Pero en función de una organización ciudadana, en función de unos sujetos que participan activamente de la deliberación y del hacer ciudadano, que es el hacer sobre lo común, ¿sí? Es el hacer sobre lo común. Recuerden, cuando decimos lo común, hablamos de bienes comunes, hablamos de vida y hablamos de sujeto. Esos tres elementos están participan del sujeto, participan del ciudadano, y el ciudadano debe participar en su deliberación, debe participar en la decisión sobre esos elementos, haciendo que, ¿sí?, esos elementos, la conjugación o la distribución, ¿sí?, de eso que se aprecia, que es la vida buena, pueda compatibilizarse, pueda concordar, ¿sí?, con ese universo de ciudadanías, porque el objetivo de la ciudadanía es hacerse más libre. El objetivo de la ciudadanía es, por supuesto, la paz. El objetivo de la ciudadanía es la vida buena, es decir, donde a ninguno de los sujetos le falte nada. Y eso es interesante ahí porque en el texto ese de Sandel que ustedes tienen, él lo diferencia claramente, ¿sí?, por ejemplo, de los tratados de libre comercio o de organizaciones como la OTAN o la Organización Mundial de Comercio, en el cual, digamos, los fines de esos tratados o de esos acuerdos son fines que tienen que ver con cierta parte de la vida económica, digamos, ¿no?, de los países o de los individuos. Pero lo que está pensando Aristóteles es algo, por supuesto, mucho más grande que esa reducción de la vida económica, sino que piensa, digamos, que no puede justamente reducirse la vida humana a una vida, ¿sí?, atada a acuerdos económicos entre particularidades, digamos, ¿no? Porque ahí entraríamos en un problema de las simetrías o las asimetrías de las particularidades que pueden o no contratar, o que pueden o no establecer pactos, o que tienen o no todos los elementos para decidir un pacto. Entonces, para que quede claro, digamos, ¿no?, para Aristóteles, ¿qué es lo que debería ser la ley entonces? Si el trato entre los individuos es el trato entre ciudadanos, si la sociedad se debe organizar en función de la vida buena y del humano, es decir, del son politikon, ¿qué es lo que debería ser la ley para Aristóteles? Bueno, la ley para Aristóteles, por supuesto, tiene que estar en acuerdo, digamos, a las virtudes que piensa la ciudadanía, que piensa la polis, ¿no? Las leyes son teleológicas, es decir, piensan fines que tienen que ver con las virtudes que decide esa comunidad. Y esas virtudes no son, no son pensadas en los mismos términos, digamos, que las piensa el utilitarismo. Para el utilitarismo, recuerden, decíamos, ¿no?, que no hay una moral a priori a la cual deba avenirse o deba adaptarse el derecho individual. Por el contrario, para Aristóteles sí, hay inevitablemente, digamos, en nuestras instituciones sociales una moral, ¿sí?, que organiza, ordena, ¿sí?, y distribuye. Ahora bien, eso no significa que sea fija esa organización moral de las instituciones. De hecho, estamos en el mundo para disputar su justicia o su injusticia, ¿sí? Es decir, es inevitable pensar que vivimos en sociedades con ciertas virtudes intrínsecas a sus instituciones. La economía, nuestro sistema económico, decíamos, ordena, digamos, su institución social en función de ciertas virtudes intrínsecas, por ejemplo, la meritocracia, el valor del esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestras instituciones culturales también ordenan, digamos, ciertas virtudes. La universidad, ¿no?, tiene ciertas virtudes, plantea, digamos, ciertos esquemas de virtudes en relación a la obtención de un título, en relación a la formación cívica, la formación ética, ¿no?, que está transversal a todas las carreras. Ahora bien, esas instituciones, dice Aristóteles, existen, no sobreexisten, digamos, ¿no? Nosotros existimos en ella, ya otra vez desde el lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, digamos, las leyes no son ni pueden ser neutrales, ni atomizantes, ¿sí?, ni meros pactos de consentimiento individual.
Por lo tanto, lo que hay que hacer, dice Aristóteles, lo que va a plantear una y otra vez, es deliberar el bien común. Y deliberar el bien común es deliberar justamente los fines de esas instituciones sociales para intentar pensar justamente cómo hacen más justa o más injusta a una sociedad, ¿no? Entonces, para enmarcar un poco o para terminar de enmarcar un poco la discusión, no se olviden de lo siguiente, digamos, ¿no? Cuando nosotros decimos concordancia, ¿sí? En Aristóteles estamos diciendo, digamos, que lo que quiere hacer concordar Aristóteles, ¿sí? Es la vida buena con lo humano. Y eso solo puede hacerse aceptando, digamos, y desplegando, ¿sí? El sum politikon, el hecho de que somos animales políticos. En Aristóteles no hay una definición de lo que sea lo bueno. No hay una definición de lo que sea lo justo, como decir, lo justo, dos puntos, y ponerle contenido. Lo interesante es que justamente abre la posibilidad a que eso sea justamente rediscutido, sea repensado una y otra vez en la deliberación que se da en la unión civil, digamos, ¿no? En las cívitas, como decíamos el otro día. Por lo tanto, dice Aristóteles, el vínculo que tenemos con la justicia es un vínculo de aprendizaje y de desaprendizaje. Aprendemos formas, digamos, de comportarnos justas en el mundo en el que vivimos. Eso no significa que sean absolutamente justas o las más justas, no. Aprendemos formas justas en función de las instituciones sociales en las cuales nos insertamos, en función de nuestro lenguaje. Ahora bien, que aprendamos eso no significa que que no podamos desaprenderlo, que no podamos ponerlo en cuestión. ¿Y por qué lo pondríamos en cuestión? Bueno, porque si lo deliberamos, si lo analizamos, si nos damos cuenta de los elementos que esa idea de lo justo que nos atraviesa establece como categorías de reparto de eso que decimos valorar o que podemos poner en cuestión que no se valora, ¿sí? Podemos advertir, ¿sí? Como dice Aristóteles en relación a la esclavitud, donde hay injusticias, por ejemplo, donde hay coacción. La coacción es indicio de injusticia, dice Aristóteles. Entonces, lo interesante, digamos, de esto, ¿no? Es que hay una tarea de la crítica, ¿sí? Que atraviesa, digamos, a la filosofía de Aristóteles y en particular a esto que estamos tratando sobre la justicia, y que nos ayuda a pensar en las fronteras, digamos, arbitrarias y dogmáticas muchas veces que establecen los principios de justicia en los cuales ya habitamos. Siempre habitamos, insisto, en ciertas formas o en ciertos principios de justicia. Haríamos mal en pensar, digamos, que son los únicos o los absolutos o los mejores. Por el contrario, si el ser humano no es, si la vida buena tampoco es algo definido, absoluto, ni una forma ya dada en el mundo, sino que es un despliegue el humano de libertades, es un despliegue de formas de vida buena. Lo que habilita, digamos, esta noción aristotélica de la justicia es a mantener, digamos, permanentemente en disputa lo que integra y lo que no integra esas definiciones previas de justicia, lo que abren y lo que cierran, lo que posibilitan y lo que imposibilitan, y posibilita hacer teoría crítica de nuestro propio tiempo, y pensar cómo, tal vez, esas ideas que tenemos de la justicia, que son parte de nuestro sentido común, nos diría Gramsci, ¿sí? En realidad dogmatizan nuestra realidad, dogmatizan nuestra existencia, hacen imposible el despliegue de las libertades, hacen imposible el desarrollo de la vida humana, que es la vida común, ¿no? La vida en torno a los bienes comunes, a la propia vida, ¿sí? Y al sujeto. Entonces, hay una potencia, digámoslo así, ese concepto en Aristóteles es muy fuerte, el concepto de potencia. Nosotros no lo vemos porque no nos, eh, no nos corresponde específicamente, digamos, en la cátedra, pero el concepto de potencia en Aristóteles es clave porque marca siempre, ¿no? Que
el ser, digamos, o lo que es, siempre está en potencia, ¿sí?, para hacer otra cosa. En el caso de la libertad y de la justicia es exactamente eso. No hay un absoluto de la libertad, no hay una forma definitiva de la libertad, no hay una forma definitiva de la justicia, no hay una forma definitiva de la vida buena. Hay experiencia y hay formas en las cuales podemos tematizar esa experiencia para intentar dar cuenta, ¿sí?, si hace a esas vidas, a las vidas que contiene y a las que excluye, las hace más libres, las hace más partícipes de la distribución en el ámbito de la ciudadanía, si las virtudes que atraviesan esas ideas de libertad y de justicia, si esas virtudes hacen a la ciudadanía más pacífica, más virtuosa en términos del desarrollo común intersubjetivo, se hacen más partícipes en la deliberación a otros sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia, ¿sí?, es para Aristóteles siempre una actividad de decisión, ¿no? No es un estado, la justicia, no es un estado en el sentido, no es una forma del ser, sino que es una actividad de decisión, ¿sí?, en la cual, digamos, lo que se va a intentar pensar siempre, ¿sí?, es cómo alcanzar una suerte de virtud social, digamos, ¿no? Cómo alcanzar la máxima expresión, digamos, ¿no?, del desarrollo prudente de nuestra vida, del desarrollo, digamos, sin excesos y sin defectos, digamos, ¿no?, sino por lo que Aristóteles llamaba la vía del justo medio. Pero lo clave, insisto, es esto. Lo clave es entender que para Aristóteles, ¿sí?, la concordancia entre la justicia y la vida buena, ¿sí?, la concordancia no es una magnitud fija, ¿sí?, no es una magnitud fija como lo era en el utilitarismo, sino que está en ese entrecruzamiento entre la política y el desarrollo del ciudadano, ¿no? La política en el sentido de que el humano es un ser político, y el desenvolvimiento, digamos, de ese sum politicón en la ciudadanía, a través del lenguaje, a través de la crítica del lenguaje, a través del discernimiento de lo justo y de lo injusto, ¿no? Bueno, es fundamental entonces que ustedes piensen cómo el texto ese de Sandel, cuando trabaja sobre Aristóteles, va intentando decir esto mismo con una serie de ejemplos. Entonces tienen el ejemplo con el que abre, digamos, ese capítulo, el de la animadora, digamos, ¿no?, de una universidad, creo, un colegio secundario, que andaba en silla de ruedas y que es atacada, digamos, ¿no?, porque estaría pervirtiendo, digamos, ¿no?, la disciplina. Tienen análisis en torno, digamos, a la justicia o no del uso de un carrito de golf. Digo, es interesante, o lo que decíamos recién, digamos, algo más, con más contundencia todavía que hemos charlado, que tiene que ver sobre la universidad, que tiene que ver sobre, por ejemplo, eso que mencionábamos recién, las distinciones entre los tratados de libres comercios y la organización de la ley en ámbitos de ciudadanía. Digo, es interesante ver cómo se va desplegando en ese texto, con la ejemplificación, un poco estas claves que nosotros hemos dicho, ¿no? Entonces, insisto, intenten diferenciar bien las corrientes, digamos, ¿no?, del utilitarismo, el problema de la justicia en el utilitarismo, y cómo este utilitarismo piensa el trato entre los individuos, piensa cómo organizar la sociedad y piensa qué debería ser la ley, ¿no? Esos tres grandes puntos están en esa teoría, en esa corriente, y también están esos tres grandes puntos en la teoría de Aristóteles, ¿no?, claramente distintos. Entonces intenten pensar, digamos, ¿no?, qué es lo que los diferencia, digamos, ¿no? Porque, insisto, uno cree, digamos, ¿no?, que esto es, a veces, o pueden creer que esto es algo, una discusión lejana, pero como hemos intentado dar cuenta en estas semanas, evidentemente nos atraviesa todavía muchas veces en muchos ámbitos concepciones utilitaristas, y también, digamos, ¿no?, se disputan y nos atraviesan en muchos ámbitos las teorías, digamos, de la justicia como las de Aristóteles. Bueno, espero haber sido claro, espero que les sirva este material
complementario, ¿sí? Y bueno, nos vemos en clases.